Hay momentos en la vida en los que sientes que estás cargando el mundo entero sobre tus hombros. Te levantas cada mañana con esa sensación de peso en el pecho, esa angustia que no te deja respirar profundo. Miras tu vida y ves todo lo que necesitas resolver, todo lo que necesitas controlar, todo lo que necesitas hacer funcionar. Y mientras más te esfuerzas, mientras más luchas, mientras más intentas tomar las riendas de cada situación, más sientes que todo se te escapa entre los dedos como arena fina. Conozco esa sensación, he estado ahí. He visto a miles de personas atrapadas en esa misma batalla invisible. Personas brillantes, capaces, talentosas, que se están destruyendo a sí mismas tratando de ser el arquitecto, el constructor y el supervisor de su propio destino. Y lo entiendo, porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado que todo depende de nosotros, que el éxito es producto de nuestra fuerza, de nuestra astucia, de nuestra capacidad de manipular las circunstancias a nuestro favor. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Estás cansado no porque te falte capacidad, sino porque estás cargando un peso que nunca fue diseñado para tus hombros. Recuerdo a un hombre que conocí hace años. Era exitoso según todos los estándares del mundo. Tenía dinero, reconocimiento, poder. Pero cuando lo mirabas a los ojos, podías ver el vacío. Me confesó una noche, con lágrimas en los ojos, que había pasado 20 años construyendo un imperio que no le daba paz. 20 años tomando cada decisión con sus propias manos, confiando solo en su inteligencia, en su estrategia, en su capacidad de control. Y ahora, en la cima de lo que el mundo llamaba éxito, se sentía más perdido que nunca. Me dijo algo que nunca olvidaré: he ganado todo lo que quería, pero he perdido todo lo que necesitaba. Esa es la trampa más cruel del control humano. Nos hace creer que podemos escribir nuestra propia historia sin consultar al autor de la vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre construir con tus propias fuerzas y construir guiado por Dios? No es que uno requiera menos esfuerzo que el otro. No es que uno sea para los débiles y el otro para los fuertes. La diferencia está en la paz que acompaña el proceso. Cuando construyes solo, cada paso es una batalla contra la incertidumbre. Cada decisión es un salto al vacío sin red de seguridad. Cada noche te acuestas preguntándote si tomaste la decisión correcta, si dijiste las palabras adecuadas, si moviste las piezas en la dirección precisa. Es agotador. Es insostenible, es como tratar de navegar un barco en medio de una tormenta sin brújula, sin mapa, confiando solo en tu instinto que te grita en direcciones contradictorias. Pero cuando dejas que Dios guíe tu camino, algo cambia. No es que las tormentas desaparezcan, no es que el mar se vuelva tranquilo de repente. Lo que cambia es que ya no estás navegando solo, ya no eres tú contra el universo. Ya no es tu limitada perspectiva contra la complejidad infinita de la existencia. Ahora tienes una brújula que apunta hacia el norte verdadero, no hacia el norte que tu ego cree que es el correcto. Ahora tienes un mapa trazado por alguien que ve el territorio completo, no solo el pequeño fragmento que tus ojos alcanzan a percibir. Y aquí es donde muchos se pierden, porque confiar en Dios no significa sentarse a esperar que las cosas caigan del cielo. No es pasividad. No es renunciar a tus sueños ni matar tus ambiciones. Es algo mucho más profundo y paradójicamente mucho más activo. Es aprender a distinguir entre tus planes y su propósito. Es tener la humildad de reconocer que lo que tú llamas éxito podría ser solo un peldaño en el camino hacia algo mucho más grande que tu mente ni siquiera puede concebir en este momento. Es tener el valor de soltar el volante cuando Él te pide que confíes, aunque no veas la curva que viene, aunque no entiendas por qué ese camino parece alejarte de donde crees que debes estar. He visto a personas rechazar oportunidades increíbles porque no encajaban en su plan maestro. He visto a otros aferrarse a relaciones tóxicas porque soltarlas significaba admitir que se equivocaron. He visto a brillantes profesionales destruir su salud, sus familias, su paz interior, persiguiendo una versión del éxito que el mundo les vendió, pero que Dios nunca ordenó para ellos. Y el problema no es la ambición, el problema no es querer triunfar, el problema es que hemos confundido el destino con el camino, la meta con el método,
el resultado con el proceso. Dios te habla todos los días, pero estás tan ocupado gritando tus propias instrucciones al universo que no escuchas su voz. Te envía señales, pero estás tan enfocado en tus propios planes que las interpretas mal o directamente las ignoras. Abre puertas frente a ti, pero no entras porque no están en el mapa que tú dibujaste. Cierra otras puertas y tú te desgastas tratando de derribarlas porque tu orgullo no acepta un no como respuesta. Y mientras tanto, el camino perfecto, el que fue diseñado específicamente para ti, con cada obstáculo colocado estratégicamente para fortalecerte, con cada desviación planeada para enseñarte algo esencial, ese camino permanece invisible para ti porque tus ojos solo buscan lo que ya decidiste que quieres encontrar. Déjame hablarte del miedo, porque eso es lo que realmente está detrás de tu necesidad de control. Miedo a lo desconocido, miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a que si sueltas las riendas, todo se desmorone. Es un miedo legítimo, lo entiendo. Vivimos en un mundo que castiga a los errores, que se burla de los fracasos, que celebra solo a los que llegan primero sin importar cómo llegaron. Pero ese miedo está fundado en una mentira fundamental, la mentira de que tú tienes el control. La verdad incómoda es que nunca lo has tenido. Lo que llamas control es solo una ilusión reconfortante que tu ego construye para sentirse seguro. Puedes planificar cada minuto de tu día, pero no puedes controlar si tu corazón seguirá latiendo. Puedes trabajar incansablemente por ese ascenso, pero no puedes controlar las decisiones de quienes tienen el poder de dártelo. Puedes hacer todo perfectamente bien, y aún así las circunstancias pueden voltearse en tu contra por factores completamente ajenos a ti. Entonces, si el control es una ilusión, ¿qué te queda? Te queda la confianza, pero no una confianza ciega e ingenua. Una confianza informada, madura, profunda. La confianza de saber que existe un orden superior, un diseño inteligente, un propósito trascendente que va más allá de tu comprensión limitada. La confianza de que el mismo Dios que mantiene las estrellas en su órbita, que hace que tu corazón lata sin que tengas que pensarlo, que coordina la complejidad infinita del universo, ese mismo Dios tiene un plan para ti, y no un plan genérico, un plan específico, personalizado, tallado con precisión para tu vida única. Pero aquí está el desafío. Su plan no siempre coincide con tu plan. Su concepto de éxito no siempre se parece al tuyo. Lo que tú llamas fracaso, él podría llamarlo preparación. Lo que tú llamas retraso, él podría llamarlo protección. Lo que tú llamas obstáculo, él podría llamarlo redirección. Y esto requiere un nivel de rendición que nuestra cultura moderna considera debilidad, pero no lo es. Rendirse a Dios no es rendirse ante la vida. Es todo lo contrario. Es aliarte con la fuerza más poderosa del universo. Es dejar de pelear batallas que no puedes ganar para enfocarte en las que sí puedes, guiado por alguien que ve el campo de batalla completo, mientras tú solo ves tu trinchera. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer que había pasado años persiguiendo un sueño empresarial. Había invertido todo su dinero, todo su tiempo, toda su energía en un proyecto que, según todos los expertos, debía funcionar. Pero no funcionó, y cuando finalmente tuvo que cerrar, se sintió devastada. Me dijo que sentía que Dios la había abandonado, que había orado, había trabajado duro, había hecho todo bien, y aún así había fracasado. Pasaron 3 años, la volví a encontrar, estaba radiante. Me contó que después del cierre, en medio de su depresión, recibió una llamada de una antigua colega que le ofreció un trabajo en una organización sin fines de lucro. Al principio lo rechazó porque sentía que era un paso atrás, pero algo en su interior, una voz suave que apenas podía escuchar por encima de su orgullo herido, le dijo que aceptara. Aceptó, y en ese trabajo descubrió su verdadera vocación. Descubrió que su fracaso empresarial no fue un fracaso en absoluto, fue una redirección. Dios cerró esa puerta porque había una mejor esperándola, una que ella nunca habría cruzado si la primera hubiera permanecido abierta. Me dijo algo hermoso. Creí que Dios había ignorado mis oraciones, pero en realidad las había respondido de una manera que yo no tenía la visión para pedir. Esa es la clave.
Nosotros oramos por resultados. Dios responde con transformación. Nosotros pedimos éxito. Él nos da carácter. Nosotros queremos el atajo. Él nos ofrece el camino que nos convertirá en la persona capaz de manejar lo que estamos pidiendo. Porque el mayor error que cometemos es pensar que el éxito es un destino. No lo es. El éxito es una persona. Es quien te conviertes en el proceso de perseguir algo más grande que tú. Y Dios está mucho más interesado en quien te estás convirtiendo que en lo que estás logrando. Por eso el tiempo de Dios es tan diferente al nuestro. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Queremos todo ahora, queremos respuestas inmediatas, queremos resultados rápidos. Y cuando Dios no se mueve a nuestra velocidad, lo acusamos de lento, de ausente, de indiferente. Pero Dios no trabaja en tu calendario, trabaja en su propósito eterno. Un agricultor no planta una semilla en la mañana y espera cosechar en la tarde. Entiende que hay un proceso. Hay una temporada de siembra, una de riego, una de espera, una de crecimiento invisible bajo tierra y finalmente una de cosecha. Y cada temporada es igual de importante. No puedes saltarte ninguna sin comprometer el resultado final. Tú estás en alguna de esas temporadas ahora mismo. Quizás estás en la temporada de siembra, poniendo esfuerzo sin ver resultados todavía. Quizás estás en la temporada de riego, manteniendo viva la fe cuando todo parece estancado. Quizás estás en esa temporada incómoda, de crecimiento invisible, donde trabajas en la oscuridad, en el anonimato, sintiendo que nada está pasando cuando en realidad todo está pasando bajo la superficie. O quizás estás finalmente en la temporada de cosecha, recogiendo los frutos de años de fidelidad silenciosa. Pero aquí está lo importante. Dios está presente en todas las temporadas. Su guía no desaparece en las épocas difíciles. De hecho, es en las temporadas de espera donde su voz se vuelve más clara, si tienes oídos para escuchar. El problema es que hemos perdido la capacidad de esperar. Hemos perdido la habilidad de estar quietos. Hemos perdido el arte de la paciencia. Y en nuestra prisa, en nuestra ansiedad, tomamos decisiones apresuradas que nos alejan del camino correcto. Forzamos puertas que Dios cerró. Abandonamos caminos justo antes de la curva donde todo cambiaría. Nos rendimos en el 9º round cuando la victoria estaba esperando en el 10º. Y todo porque no confiamos en el timing divino. Confiar en Dios y dejar que Él guíe tu camino hacia el éxito requiere algo que nuestra naturaleza humana resiste con todas sus fuerzas. Requiere obediencia radical. Obediencia cuando no entiendes. Obediencia cuando no ves la lógica. Obediencia cuando todos a tu alrededor te dicen que estás loco. Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo. No tenía sentido, contradecía todo lo que Dios le había prometido, pero obedeció. Y en esa obediencia radical, Dios reveló una provisión que Abraham nunca habría visto si hubiera confiado en su propia comprensión. Moisés fue llamado a guiar a un pueblo con solo un bastón en la mano. No tenía ejército, no tenía estrategia militar, no tenía recursos, pero obedeció. Y Dios dividió el mar. David fue ungido como rey cuando era solo un pastorcito que nadie tomaba en serio. Pasaron años antes de que la promesa se cumpliera. Años de persecución, de esconderse en cuevas, de ser tratado como criminal. Pero se mantuvo fiel. No tomó el trono por la fuerza cuando tuvo la oportunidad. Esperó el tiempo de Dios. Y cuando finalmente fue coronado, no fue solo rey por conquista. Fue rey por diseño divino. Estas historias no son solo relatos antiguos, son patrones, son principios que se repiten una y otra vez en cada generación. Y el principio central es este: Dios te llama a un destino, pero te prepara en el desierto. Te muestra la promesa, pero te entrena en la privacidad. Te da la visión, pero te desarrolla en la oscuridad. Y si intentas tomar por tu cuenta lo que Dios prometió darte en su tiempo, lo único que conseguirás es una versión inferior, una imitación barata de lo que podría haber sido una obra maestra. ¿Sabes cuántas personas están viviendo versiones de segunda mano de su vida porque no tuvieron la paciencia de esperar la versión de Dios? ¿Cuántos están en relaciones mediocres porque no esperaron a la persona correcta? ¿Cuántos están en trabajos que odian porque aceptaron la primera oferta por desesperación en lugar de confiar en que algo mejor vendría? ¿Cuántos están atrapados en deudas porque compraron el éxito superficial en lugar de construir el éxito real? ¿Cuántos destruyeron su integridad por un atajo que los llevó a un callejón sin salida? Y lo trágico es que muchos de ellos sabían.
En algún lugar profundo de su ser sabían que estaban tomando el camino equivocado. Pero el miedo fue más fuerte que la fe. La presión social fue más poderosa que la paz interior. La voz del mundo gritó más fuerte que el susurro de Dios. Y eligieron la seguridad aparente del control humano sobre la aventura incierta de la confianza divina. Pero déjame decirte algo, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para volver al camino correcto. Dios no desecha a las personas que se desviaron. No cancela su plan porque te tardaste en entenderlo. No retira su llamado porque cometiste errores. De hecho, muchas veces usa exactamente esos errores, esos desvíos, esas caídas, como parte del proceso de preparación. Convierte tu desastre en tu mensaje. Transforma tu herida en tu ministerio. Utiliza tu fracaso como la base de tu futuro éxito. Pero esto solo funciona si dejas de intentar ocultar tus errores y comienzas a aprender de ellos. Si dejas de justificar tus malas decisiones y comienzas a tomar responsabilidad por ellas. Si dejas de culpar a Dios por las consecuencias de tus propias acciones y comienzas a buscar su guía para salir del agujero que tú mismo cavaste. Porque Dios es un maestro en convertir finales en nuevos comienzos. Es experto en resucitar sueños muertos, especialista en redimir tiempo perdido, pero necesita tu colaboración. Necesita tu humildad, necesita tu rendición genuina. Y aquí es donde la mayoría tropieza, porque quieren los beneficios de la guía divina sin el costo de la obediencia divina. Quieren que Dios bendiga sus planes en lugar de alinearse con los planes de Dios. Quieren que Dios sea su asistente, no su Señor. Oran pidiendo ayuda, pero no están dispuestos a cambiar de dirección. Piden milagros, pero no están dispuestos a hacer su parte. Quieren la corona sin la cruz, la gloria sin el proceso, el testimonio sin la prueba. Pero no funciona así. Nunca ha funcionado así. Nunca funcionará así. Porque el carácter que necesitas para sostener el éxito que deseas solo se forja en el fuego de la dificultad. La sabiduría que necesitas para manejar las bendiciones que pides solo se adquiere en la escuela del sufrimiento. La fe que necesitas para alcanzar lo imposible solo se desarrolla cuando enfrentas situaciones imposibles y decides confiar de todas formas. Por eso Dios no siempre te da lo que pides cuando lo pides, porque sabe que no estás listo todavía. Sabe que dártelo ahora sería destruirte. He visto a personas recibir grandes sumas de dinero antes de tener el carácter para manejarlo y perderlo todo. He visto a otros alcanzar la fama antes de tener la madurez para sostenerla y autodestruirse públicamente. He visto a muchos conseguir el poder antes de tener la humildad para ejercerlo con justicia y convertirse en tiranos. El tiempo de Dios no es caprichoso, es protección, es preparación, es amor en su forma más sabia. Cuando mi hijo era pequeño me pedía que lo dejara manejar el auto. Lloraba, se enojaba. No entendía por qué no lo dejaba hacer algo que a mí me parecía tan fácil. Desde su perspectiva limitada, yo estaba siendo cruel, injusto, estaba negándole algo que él deseaba intensamente. Pero yo sabía lo que él no sabía. Sabía que el auto pesaba toneladas. Sabía que la velocidad podía ser mortal. Sabía que el tráfico no perdona la inexperiencia. Sabía que mi no era un sí disfrazado esperando el momento correcto. Y cuando finalmente tuvo la edad, la madurez, el entrenamiento adecuado, le di las llaves. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque él había cambiado. Había crecido hasta estar listo para lo que antes lo habría destruido. Dios te mira de la misma manera. Ve tu potencial completo. Ve lo que puedes llegar a ser. Ve el éxito masivo que tiene guardado para ti. Pero también ve lo que tú no ves. Ve las trampas en el camino. Ve las debilidades en tu carácter que necesitas fortalecer. Ve las lecciones que aún necesitas aprender. Y te ama demasiado como para darte algo que en tus manos actuales se convertiría en tu perdición. Por eso el proceso de ser guiado por Dios es simultáneamente un proceso de transformación. No puedes ser guiado sin ser cambiado. No puedes seguir a Dios y permanecer igual, porque el camino que Él traza para ti está diseñado no solo para llevarte a un lugar diferente, sino para convertirte en una persona diferente. Una persona con más fe, más paciencia,
más sabiduría, más compasión, más integridad, más fortaleza. Una persona que no solo alcanza el éxito, sino que puede sostenerlo, multiplicarlo y usarlo para bendecir a otros. Este es el tipo de éxito que perdura. No el éxito que se mide solo en números bancarios o títulos impresionantes. El éxito que se mide en paz interior, en relaciones genuinas, en impacto positivo, en legado trascendente, en saber, al final de tus días, que viviste con propósito, que tu vida significó algo, que dejaste el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Y para llegar ahí, necesitas dejar de resistirte y comenzar a rendirte. Dejar de controlar y comenzar a confiar. Dejar de empujar y comenzar a fluir. Esto no significa que te vuelvas pasivo. Significa que te vuelves estratégico de una manera diferente. En lugar de forzar puertas cerradas, comienzas a buscar las puertas que Dios está abriendo. En lugar de pelear contra las corrientes, comienzas a navegar con el viento del Espíritu. En lugar de imponer tu voluntad sobre cada situación, comienzas a alinear tu voluntad con la voluntad divina. Y aquí está la paradoja hermosa: cuando finalmente sueltas el control, cuando finalmente confías de verdad, cuando finalmente permites que Dios guíe tu camino, descubres una libertad que nunca experimentaste cuando intentabas controlar todo. Porque el control es una prisión disfrazada de poder. Te mantiene constantemente ansioso, constantemente vigilante, constantemente tenso. Pero la confianza es una libertad disfrazada de rendición. Te permite descansar en medio de la tormenta. Te permite dormir en paz, aunque no tengas todas las respuestas. Te permite caminar con la cabeza en alto, aunque no veas el camino completo. He llegado a entender, después de tantos años, después de tantos errores, después de tantas lecciones aprendidas de la manera difícil, que Dios nunca te pide que confíes en Él para humillarte. Te pide que confíes en Él para liberarte. Te pide que sueltes no para quitarte algo, sino para darte espacio en las manos, para recibir algo mejor. Te pide que cierres los ojos y camines por fe, no porque disfrute verte tropezar, sino porque está enseñándote a usar sentidos que no sabías que tenías. Cuando caminas guiado por tus ojos naturales, solo puedes ver hasta donde la luz alcanza. Pero cuando caminas guiado por fe, caminas con la visión de Dios que ve en la oscuridad, que ve el futuro, que ve lo invisible. Y aunque al principio te sientas inseguro, aunque cada paso sea un acto de valor, aunque tu mente grite que estás cometiendo un error, tu espíritu sabe. En lo profundo de tu ser hay una parte de ti que reconoce la voz del pastor. Hay algo en tu interior que responde a la guía divina con una certeza que trasciende la lógica. Aprende a escuchar esa voz. Aprende a distinguirla del ruido de tu ego, de las voces de la sociedad, de las expectativas de otros. La voz de Dios no grita, no compite, no manipula con miedo o culpa. Habla con una claridad tranquila, con una paz que desafía las circunstancias, con una sabiduría que reconoces como verdadera en el momento en que la escuchas, aunque no puedas explicar por qué. Y cuando la escuches, obedece. No lo pienses demasiado, no lo analices hasta paralizarte. No esperes tener todas las respuestas antes de dar el primer paso, porque la fe no se activa en la certeza completa. La fe se activa en la obediencia a pesar de la incertidumbre. Abraham no sabía a dónde iba cuando salió de su tierra. No tenía mapa, no tenía plan de negocios, no tenía garantías, solo tenía una promesa y decidió que eso era suficiente. Y esa decisión lo convirtió en el padre de la fe. Tú estás en tu propio viaje de Abraham ahora mismo. Dios te está llamando a dejar algo conocido por algo desconocido. Te está pidiendo que confíes cuando no puedes ver. Te está invitando a caminar cuando no puedes entender. Y tu respuesta a esta invitación determinará no solo tu destino, sino el destino de todos los que vienen detrás de ti. Porque cuando tú decides confiar, cuando tú decides obedecer, cuando tú decides seguir la guía de Dios, incluso cuando no tiene sentido, no solo cambias tu historia, cambias la historia de tu familia,
cambias el curso de generaciones, rompes patrones, estableces nuevos precedentes, te conviertes en el eslabón que conecta la promesa con su cumplimiento, pero tienes que decidir, nadie puede tomar esta decisión por ti. Dios no va a forzarte, el mundo no va a apoyarte, la mayoría de la gente a tu alrededor no va a entenderte. Van a cuestionar tus decisiones, van a predecir tu fracaso, van a recordarte todas las razones por las que deberías jugar seguro, pero tú tienes que mirar más allá de sus limitaciones, tienes que ver con ojos que ellos no tienen, tienes que caminar hacia un destino que ellos no pueden concebir. Y sí, habrá momentos de duda, habrá noches oscuras donde te preguntes si escuchaste correctamente, habrá temporadas donde parezca que tomaste el camino equivocado. Habrá circunstancias que parecerán contradecir la promesa, pero estos son precisamente los momentos donde tu fe se vuelve fe de verdad, porque cualquiera puede creer cuando todo está funcionando, cualquiera puede confiar cuando ve resultados inmediatos, cualquiera puede seguir cuando el camino está iluminado y despejado, pero solo los que realmente confían en Dios pueden mantenerse firmes en la oscuridad. Solo los que realmente han decidido dejar que Él guíe pueden continuar caminando cuando cada indicador natural dice que se detengan. Estos son los momentos que te definen, no los momentos de victoria pública, sino los momentos de decisión privada. No los momentos cuando todos están mirando, sino los momentos cuando nadie lo sabría si te rindieras. No los momentos de celebración, sino los momentos de tentación cuando el atajo está justo ahí. Cuando la salida fácil te está llamando, cuando volver a tomar el control parece la opción más sensata. Y es ahí, precisamente ahí, donde se determina tu destino, porque Dios está buscando personas que le crean no solo cuando es conveniente, sino especialmente cuando es costoso. Está buscando personas que le obedezcan no solo cuando tiene sentido, sino sobre todo cuando desafía toda lógica. Está buscando personas que le sigan no solo cuando pueden ver el camino completo, sino precisamente cuando solo pueden ver el siguiente paso. Si eres esa persona, si decides ser esa persona, entonces prepárate, porque lo que Dios tiene guardado para los que confían en Él, para los que dejan que Él guíe su camino, para los que prefieren su plan sobre sus propios planes, es algo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Es un éxito que trasciende las medidas humanas. Es una vida que rebosa de propósito, es un legado que continúa mucho después de que tu último aliento haya sido tomado. No te conformes con menos, no te conformes con el éxito que puedes fabricar con tus propias manos. Ese éxito es limitado, temporal y al final vacío. Busca el éxito que solo Dios puede crear. El éxito que viene cuando alineas tu vida con su propósito. El éxito que permanece porque está fundado en principios eternos, no en tendencias pasajeras. El éxito que satisface porque toca la parte más profunda de quién eres, no solo la superficie de lo que posees. Confía en Dios, no como último recurso, sino como primera opción, no cuando todo lo demás ha fallado, sino antes de intentar todo lo demás. Deja que Él guíe tu camino, no ocasionalmente, sino constantemente, no solo en las decisiones grandes, sino en cada pequeña elección que haces cada día. Y observa cómo transforma tu vida de maneras que nunca creíste posibles. Observa cómo abre puertas que estaban selladas. Observa cómo provee donde había escasez. Observa cómo convierte tu debilidad en fortaleza, tu dolor en propósito, tu historia en victoria. El camino hacia el verdadero éxito no es el que tratas de tallar con tus propias fuerzas. Es el que Dios ya trazó antes de que nacieras. Tu trabajo no es crearlo. Tu trabajo es descubrirlo, y lo descubres no mirando afuera, sino mirando arriba, no escuchando al mundo, sino escuchando al Espíritu, no siguiendo a la multitud, sino siguiendo la voz que te llama hacia algo más grande, más alto, más profundo. Así que hoy, en este momento, toma la decisión. Deja de pelear contra Dios, deja de resistir su guía, deja de imponer tu voluntad y en su lugar, abre tus manos, abre tu corazón, abre tu vida y di, con total sinceridad, con completa rendición, aquí estoy. Úsame, guíame, moldéame,
Conviérteme en quien necesito ser para llegar a donde tú quieres llevarme. No sé cómo será el camino, no sé cuánto tiempo tomará, no sé qué tendré que soltar en el proceso, pero confío en ti, me rindo a ti y elijo seguirte. No porque tenga todas las respuestas, sino porque tú eres la respuesta.